Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Ferrol y la comarca y de todas aquellas iniciativas y proyectos que se están llevando a cabo en ellas, y para eso nos acompaña esta noche Martina Neiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol. Martina, muy buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, tenemos un sinfín de temas, entre ellos vamos a hablar de uno que acaba de terminar el plazo, creo que es así. Los propietarios de los inmuebles deshabilitados de Ferrol Bello disponían hasta el pasado 15 de julio para poder presentar sus ofertas de venta a la Xunta en el marco del programa Rexurbe. Una vez finalizado este plazo, ¿qué tal ha ido? Bueno, pues estamos a la espera de que nos pasen la información, ¿no?, del número de personas que han solicitado participar en esa oferta. Es una oferta que lo que pretende es, en el marco de ese programa Rexurbe, la Xunta busca solares en Ferrol Bello, en el barrio de Ferrol Bello, para comprar, y sobre esos solares después construir edificios que permitan poner en el mercado de la promoción pública pues viviendas y locales comerciales. Además, en un barrio en el que la rehabilitación es tan importante, en donde ya se están ejecutando, como es el caso de la calle Argüelles, en donde ya hay un edificio finalizado que lamentablemente todavía no lo hemos podido poner a disposición de los adjudicatarios, porque en ese proceso público que existe, pues uno de ellos renunció finalmente a la vivienda que le correspondía y otro pues no presentó en plazo la documentación necesaria. Por tanto, hay que volver a iniciar un nuevo proceso, pero esperemos que en próximas fechas podamos disfrutar de un edificio ya en uso, que es lo que buscamos, ¿no? Y un edificio rehabilitado en el barrio que más rehabilitación necesita de nuestra ciudad. De hecho, este programa de esta edición contaba con una inversión del gobierno de 200.000 euros. Sé que aún no tienen los resultados, pero ¿se ha podido llegar a agotar este crédito? ¿Se ha hecho todavía, insisto, acabó el plazo todavía claro, es que estos días y pues se hará un balance del número de solicitudes que hubo. Lo habrá que cotejar con las de otras localidades, y si hay algún remanente, algún sobrante, y por ejemplo en Ferrol hay más solicitudes que son superiores al crédito disponible, pues se podría hacer un reajuste para poder incrementar, ¿no?, la partida presupuestaria prevista para la adquisición de estos solares en Ferrol Bello. Lamentaba la renuncia de 2 empresas a 3 obras del Rexurbe en Ferrol Bello a causa de retrasos. Cuéntanos. Sí, efectivamente, ¿no? Hemos esta temporada pues un poco llamado la atención del Concello para agilizar la concesión de esas licencias que se solicitaron allá por los meses de febrero o marzo del año pasado, un año y medio de tramitación en donde la Xunta siempre contesta los requerimientos de una forma ágil y precisamente pues un año y medio después que nos encontramos que empresas que ya tenían adjudicada la ejecución de esas obras, pues un año y medio después lo que se encuentran es que en este contexto de incremento de precios pues no son capaces de asumir, ¿no?, la ejecución de esos trabajos. Por tanto, es evidente que ese retraso en la tramitación de las licencias está ocasionando una problemática que al final repercute en la ciudad, porque está retrasando la rehabilitación de esos edificios y la puesta en el mercado de los mismos. Yo, desde luego, creo que este es un problema, y lo venimos así destacando, que el Concello de Ferrol debería de tomarse en serio y con rigor, porque no es un problema de la Xunta, es un problema que sufren en general los vecinos de esta ciudad cada vez que piden una licencia. El año pasado se perdieron casi 3 millones de euros que la Xunta tenía presupuestado para la ejecución de este tipo de trabajos. Este año, en el 2022, hay más de 2 millones de euros en presupuesto, y lo que queremos, el deseo de la Xunta es precisamente, ya que están esas obras adjudicadas, ejecutarlas cuanto antes para que la vista que tenemos en el barrio de Ferrol Bello desde el punto de vista de la rehabilitación mejore, haya un proceso de rehabilitación real que creo que tiene un efecto de contagio fundamental, ¿no?, para que no solo las administraciones, en este caso la Xunta, rehabilite, sino también pues lo que es el sector privado, ¿no?, que promueva esas rehabilitaciones en un barrio que es el corazón de nuestra ciudad, donde nació nuestra ciudad y que necesita de esa actividad de rehabilitación. Con respecto a estas declaraciones, la falta de licencias ha crispado un poco al Ayuntamiento de Ferrol.
el portavoz del Gobierno, Julián Reina, señalaba a estas declaraciones, se salía por la tangente y decía que Martín Aneiros estaba para la foto y para desgastar al Gobierno de Ferrol, y lamentaba que había sido concejal del Partido Popular durante muchos años en el Ayuntamiento y no entendía esta actitud. Bueno, yo la verdad lamento esas declaraciones, creo que no son nada oportunas y creo que son bastante equivocadas, ¿no? Hacer ese tipo de acusaciones. Yo estoy llevando a cabo mi labor desde la delegación de la Xunta, estoy trabajando para que esas inversiones que la Xunta de Galicia tiene comprometidas se lleven a cabo. Creo que ese es el objetivo que tengo yo y que debería tener el Concello, y que se debería traducir en agilizar esos trámites para que esas inversiones se hagan realidad cuanto antes, y no en bueno, pues caer en casi pues una serie de acusaciones que casi rozan, bueno, no sé si el insulto, pero desde luego se pueden considerar auténticas descalificaciones. Yo no voy a entrar a nivel personal a hacer ningún tipo de valoración, creo que no es mi estilo, así como el de ellos, pero sí que lo que quiero dejar claro es que hay unos retrasos en esa tramitación de licencias, que la Xunta está haciendo todo lo posible para cada vez que hay un requerimiento darle contestación lo más rápido posible, y que el objetivo no es perjudicar al Concello, el objetivo es invertir en Ferrol, y ese debería ser el objetivo común de las dos administraciones. Por otro lado, otras entrevistas hemos hablado del albergue de peregrinos, que también tuvo problemas con las licencias. A día de hoy, ¿cómo se encuentra la situación? Bueno, pues a día de hoy ya contamos con ese informe favorable para el inicio de las obras, y ya se están conversaciones con la empresa para empezar cuanto antes el inicio de la ejecución de esos trabajos, ¿no? Lógicamente, pues esos trabajos previos de organización con la propia empresa para que ese albergue pues sea una realidad cuanto antes. Es cierto que bueno, es una de esas actuaciones estratégicas en nuestra ciudad. Estamos en un año santo y por tanto la idea era que este año estuviera operativo. Vamos muy justos de plazos, pero desde luego desde la Xunta lo que vamos a intentar es empezar cuanto antes y acabar esos trabajos cuanto antes, para que en Ferrol podamos decir que hay un albergue público. También hubo trabas con respecto a la residencia de mayores, que se ubicaba en un lado, en otro, finalmente en el Bertón. ¿Cómo se encuentra este proceso también? Bueno, pues efectivamente también es uno de esos casos de una inversión que lleva demasiado tiempo a la espera. Ahora que se ha conseguido desbloquear de alguna manera, pues estamos también con los trámites administrativos previos. De lo que se trata es de que, bueno, todas esas cuestiones que tienen que estar solucionadas en lo que es la tramitación de la licencia se puedan ir desbloqueando para tener la licencia cuanto antes, y que también, ¿no?, que en este caso la Fundación Amancio Ortega, que es la que subvenciona esta residencia, pues también pueda ejecutarla cuanto antes, igual que en el resto de ciudades, y poder tener este recurso tan importante que es para nuestros mayores, ¿no? Pero no solo te encargas de Ferrol, vamos a hablar de otros municipios y también de actualidad. Tenemos que hablar, por tanto, de Aspontes. El recorte del suministro de gas ruso a Europa propone que la bajada de las persianas, de la central térmica de Aspontes no sea ya algo decisivo. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, yo creo que esta valoración que se está haciendo a nivel europeo, ¿no?, que es la de frenar un poco lo que es el cierre de las centrales térmicas a la vista de la situación que estamos viviendo, lo que hace un poco es dar la razón a la postura que hemos tenido, ¿no?, en concreto que ha tenido la Xunta de Galicia desde el principio. Creo que la política energética que se está llevando a cabo desde Madrid fue muy equivocada. Una política energética desordenada y desde luego con demasiada improvisación. Se acordó el cierre de una central térmica cuando todavía pienso que no estábamos preparados para hacer frente a ese cierre, y yo creo que el primer objetivo debería ser no plantear ese cierre hasta en tanto esas energías renovables, que ese es el futuro y por el que todos tenemos que trabajar, pero no cerrar hasta que el suministro estuviera garantizado al 100% con energías renovables, ¿no? Una esa, y otra, bueno, pues el impacto desde el punto de vista de empleo que tiene el cierre de un día para otro de una central térmica, en este caso pues con toda la implicación no solo del trabajo directo que genera la propia central, sino también del trabajo indirecto, y en este caso pues sobre todo por los transportistas, que es un sector
que está especialmente relacionado con esta central. Bueno, ahora se está planteando, estamos a la espera de ese informe de red eléctrica que, bueno, un poco defina lo que va a pasar con esta central térmica, pero que desde luego desde la Xunta lo que queremos es que ese proceso de descarbonización continúe, pero de una forma ordenada y sin que haya decisiones abruptas que generen un problema energético ni un problema desde el punto de vista del empleo, en este caso en nuestra comarca. Y por eso se está trabajando también en distintos proyectos para favorecer la industrialización y buscar otras alternativas, ¿no? En este caso en Aspontes. A colación de este tema, entre las actuaciones que impulsa la Xunta en relación con el empleo se encuentran los proyectos de hidrógeno verde. Correcto, es uno de esos proyectos fundamentales que además cuenta con el apoyo incondicional de la Xunta de Galicia. Es ese proyecto de hidrógeno verde que está tramitando Reganosa con EDP Renovables y que efectivamente lo que pretende es, bueno, pues la producción de hidrógeno verde, que es una energía renovable, y que creo que ese es el camino por el que hay que continuar, ¿no? Cuenta además con una declaración por parte de la Xunta de Galicia de proyecto industrial estratégico que va a facilitar precisamente la tramitación. Antes que hablábamos del papel de las administraciones en la tramitación de los trámites burocráticos, pues este es un ejemplo de cómo se puede desde las administraciones facilitar el trabajo, ¿no? Esa declaración de este proyecto como ese proyecto industrial estratégico va a permitir que exista un único expediente, en vez de tener que tramitarse varios expedientes según pues las distintas autorizaciones que haya que ir solicitando. Se va a tramitar de una única vez en un único expediente, y va a facilitar también la tramitación de las licencias y los tiempos importantes. Agilizar efectivamente y reducir los plazos y facilitar, ¿no?, esa concesión de licencias. Son proyectos fundamentales en donde pues esa colaboración de las administraciones es fundamental para hacerlas realidad cuanto antes, ¿no? Estamos hablando de inversión de muchos millones de euros y de la posibilidad de aprovechar esas sinergias, porque el hidrógeno verde también tiene otras implicaciones, el poder convertir a Galicia, y en este caso nuestra comarca, en un hub de energías renovables. Si lo ponemos también en relación con ese acuerdo que se cerraba la semana pasada entre Navantia y Repsol para la fabricación también de una serie de piezas fundamentales para esa producción de energía de hidrógeno verde, y que al final de lo que se trata es de que todos estos proyectos puedan fructificar y que unos complementen a los otros, ¿no? Para parece que vamos el futuro. por buen camino. Parece que vamos por buen camino, y desde luego desde la Xunta de Galicia se está haciendo un seguimiento puntual de todos estos proyectos y buscando el apoyo, desde luego, que creo que hace falta también desde Madrid, porque estamos en ese proceso de esos PERTES, de esos fondos europeos, que también va a haber uno destinado precisamente a energías renovables, y que esperemos que el Gobierno central sea sensible con este tipo de proyectos fundamentales en nuestra comarca, y que parte de esos fondos puedan recaer en este tipo de proyectos. Seguimos hablando de actualidad y de los numerosos encuentros que tienes con las diferentes entidades, municipios y plataformas que te van comentando los problemas que hay en la comarca. Entre ellos, recientemente te reunías con representantes de la plataforma por un transporte público digno. ¿Cómo fue el encuentro? Es cierto que vinieron aquí una de sus representantes y la verdad que quedó contenta con el encuentro que había tenido contigo. Bueno, yo creo que en estas cosas es en donde creo que se tiene que notar que existe una delegación, ¿no?, que es en esa cercanía, cada vez que existe una problemática, unas incidencias, una necesidad de una contestación por parte de una administración, que haya una respuesta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo me puse a disposición de la propia plataforma, y bueno, pues valoramos un poco la posición de ellos, las quejas que tienen, para poder también ser trasladadas a Santiago. Y bueno, yo vaya por delante, en primer lugar, pues la necesidad, ¿no?, de que colaborando con ellos, con los usuarios y por supuesto con la plataforma, como representante de todos los que, o de la parte de una parte de los que utilizan este transporte público, pues hacer un seguimiento del servicio que se está prestando, de que en aquellos casos en los que la empresa concesionaria no cumpla con sus obligaciones se pueda denunciar, e incluso pues si procede sancionar a la empresa
pasa por dejar de cumplir con su obligación. Y por otro lado, pues desde el punto de vista más de la prestación del servicio, pues todas aquellas cuestiones que todavía haya margen para ir mejorando, para ir trabajando, para tener un servicio de transporte mejor, pues creo que esa es la manera, ¿no?, de colaborar entre todos y de ir buscando a ellos, que son los primeros, pues un poco los que reciben esas quejas, los que sufren el servicio a diario, o por lo menos las incidencias que hay o las necesidades, pues que nos las puedan trasladar y poder ir trabajando de la mano para ir mejorando, ¿no?, el servicio. Mejorando, porque vista la situación en la que estamos, la subida de los carburantes, yo creo que la demanda del transporte público cada vez va a ser mayor. Bueno, pues lógicamente, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, está totalmente justificado. Una, por el incremento de precios, de combustible en concreto, y otra porque en Ferrol tenemos una gran carencia, que es el tren. Que el tren no es, concretamente en el trayecto Ferrol-Coruña, no es un medio de transporte competitivo, ni siquiera una opción real, ¿no? Porque el tiempo que tarda en recorrer ese trayecto es totalmente inasumible para cualquier vecino, ¿no?, frente a lo que pasa en otras ciudades donde el tren es una alternativa de transporte real y que, bueno, pues resulta interesante y que nos permitiría, pues, que mucha gente que se va a vivir a Coruña porque trabaja en Coruña, nos permitiría con un tren en condiciones que pudieran vivir en Ferrol y trasladarse a Coruña, o incluso que Ferrol fuera una ciudad dormitorio de Coruña, de gente que trabaja allí, que se pueda venir a vivir a nuestra ciudad. Por eso los medios de transporte son fundamentales para hacer crear ciudad, para fijar población, ¿no? Y creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tiene Ferrol, que va perdiendo gradualmente y año tras año pues cada vez más población. Con respecto a este tema, desde la Xunta estaba el proyecto de la estación intermodal. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues esa estación intermodal es un compromiso también de la Xunta con las ciudades de Galicia, otras ya cuentan con esa realidad, pero en Ferrol, pues claro, no podemos acometer la construcción de una estación intermodal sin tener una idea clara de qué es lo que va a pasar, ¿no?, básicamente con esta infraestructura ferroviaria y con las conexiones ferroviarias. Creo que ahora lo prioritario es plantearse muy en serio, ¿no?, desde el Gobierno de Madrid, una inversión en lo que es esa conexión ferroviaria. Este año los presupuestos generales del Estado tienen una previsión presupuestaria de poco más de 10.000 euros para un estudio para el bypass de Betanzos, que creo que eso es un poco, podemos decir que ha sido ¿Cuántos un chiste, estudios, ¿no?, tenemos ya del bypass? Bueno, los estudios hacen falta, pero creo que ahora mismo tenemos estudios suficientes para empezar a invertir, ya no en estudios, sino en realidades, ¿no? Y los presupuestos generales del Estado, porque esta sí que es una competencia de la Administración General del Estado, tienen que traducirse en un compromiso con esta comarca en clave conexiones ferroviarias, y creo que eso es por lo que tenemos que apostar todos. Más allá del discurso, que todos lo tenemos, creo que hay que exigir de verdad que Ferrol ya tiene que estar en ese mapa de un transporte ferroviario adecuado a la época que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, si nos centramos en la adjudicación de obras en infraestructuras, ¿en qué va a consistir las obras de saneamiento que se van a llevar a cabo en Pontedeume? Bueno, pues había una asignatura también ahí pendiente, y es que en concreto pues en la zona de Ver y Boebre había una serie de vertidos, ¿no?, que había que eliminar. De hecho, alguno de ellos vertía directamente a la zona de playa, y desde la Consellería de Infraestructuras, a través de Aguas de Galicia, se lleva a cabo la ejecución de estos trabajos de más de 800.000 euros, con la colaboración del Concello de Pontedeume, que es quien pone a disposición los terrenos. En el caso de, bueno, pues en un caso es para trasladar las aguas residuales y conectarlas con el saneamiento de Pontedeume, con la depuradora de Pontedeume, y en otro caso pues se va a instalar también otra depuradora a mayores para permitir, bueno, pues canalizar todas esas aguas residuales. Estamos hablando de que sobre todo en verano esto va a beneficiar a una población de casi 2.000 habitantes, ¿no? Y esto hay que ponerlo también en relación con las obras que también están previstas ejecutar en la zona de Cabañas y propio Pontedeume, para mejorar el saneamiento, ¿no?, del río Eume, de la zona del río Eume.
creo que hai unha apuesta tamén clara, ¿no? E un compromiso claro de la Xunta en este tema, e se está colaborando con los concellos precisamente para mejorar nuestras aguas. Y seguimos hablando de mejoras con respecto a las mejoras viales. ¿En qué están trabajando ahora mismo? Bueno, pues efectivamente, en este caso ahora se están ejecutando los trabajos en la carretera que va desde Valdoviño a Cedeira y además también otra actuación que también era muy necesaria, que es la carretera que va desde San Saturnino a Ortigueira, que estuvo paralizada por las cuestiones meteorológicas en invierno y que ahora se han retomado los trabajos y que esperemos que en breve plazo de tiempo puedan estar finalizados. Además, bueno, hay una serie de actuaciones que también comenzarán próximamente de casi 1 millón de euros para mejorar pues determinadas cuestiones de seguridad vial, ¿no? De varias vías de nuestra comarca, la que une la de Ares-Mugardos, la de Acapela y la AG64, la que une Ferrol con Villalba, actuaciones pues relativas a las cunetas, señalizaciones, bueno, determinadas zonas en donde el firme no se encuentra del todo bien y por tanto, bueno, pues son pequeñas actuaciones que van a mejorar considerablemente pues las vías de nuestra comarca. Cambiamos de asunto para hablar también de una cantidad importante, cerca de 240.000 euros. La Xunta va a respaldar a centros de información a la mujer y acciones de igualdad en Ferrolterra. ¿En qué va a consistir y a quién va a ir destinado? Bueno, pues son actuaciones que lo que pretenden son subvencionar, por un lado, efectivamente, esos centros de información a la mujer, que son unos centros fundamentales, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hacen es prestar servicios de asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico y después de ofrecer una serie de recursos, no siempre desde la privacidad y dotando, bueno, pues de un trato, ¿no? A las personas que sufren determinadas situaciones de violencia. Por otro lado, también se subvencionan recursos que pretenden fomentar, ¿no?, la prevención de la violencia de género y, por supuesto, actividades de conciliación tan fundamentales, porque siempre se habla de la igualdad y esa igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer requiere también de subvencionar actividades de conciliación que permiten, ¿no?, de alguna manera, pues sobre todo hoy que las mujeres formamos parte mucho más del mercado laboral, pues poder compatibilizar, ¿no?, esa vida laboral y personal y familiar, ¿no? Y efectivamente pues ese importe va destinado a los ayuntamientos de esta comarca como demostración de la apuesta, ¿no?, que hace la Xunta por este tipo de políticas de igualdad que creo que son, bueno, pues totalmente fundamentales, ¿no?, para también para eso, alcanzar esa igualdad de la que tanto hablamos. Y seguimos hablando de encuentros, entre otros de ellos ha sido el que tuvo recientemente también con la alcaldesa de Narón, con Marian Ferreiro. ¿Qué tal fue? Bueno, pues la verdad es que fue una reunión muy cordial, ¿no?, en la que tuvimos la oportunidad de hacer un repaso por asuntos importantes, ¿no?, que tienen que ver con el concello de Narón, que es un concello al fin y al cabo casi una continuidad, porque Ferrol y Narón tenemos una serie de características muy similares, pero que, bueno, pues comentamos, ¿no?, 3 o 4 temas creo que de interés en la propia comarca y en concreto en este caso en el concello de Narón, sobre el que, bueno, pues intentaremos echar una mano desde la delegación. Que les interesaba, estaban preocupados por no estar incluidos en ese convenio de transición justa. Es cierto que en una primera propuesta que hubo, ¿no?, tampoco se incluía Ferrol dentro de esos concellos de transición xusta. Y desde la Xunta de Galicia se solicitó expresamente al Ministerio la incorporación de los 2 ayuntamientos, de Ferrol y de Narón. Se pidió en su momento y sí que es verdad que el Ministerio, la contestación fue la de incluir a Ferrol, pero mantuvo excluido a Narón, ¿no? Yo personalmente creo que tiene todo el sentido que Narón también está incorporado, si está Ferrol y si están otros ayuntamientos, pues creo que desde el punto de vista de la inclusión en este tipo de ayudas derivadas de esa transición, pues creo que estaría totalmente justificado, ¿no? Y seguimos hablando de actualidad porque acaba de finalizar la 35 edición, voy a leerlo porque está largo, cada año aumentan un nombre más. Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2022.
¿Qué supone este campeonato internacional en la comarca? Bueno, yo creo que cuando llega el verano, una cita obligada, ¿no?, para todos es nuestro Pantin Classic, ¿no?, una cita en el mundo deportivo, porque realmente es todo un evento del surf a nivel nacional y también a nivel internacional, puesto que se dan cita, ¿no?, pues numerosos surfistas de distintas partes del mundo. Pero también me gustaría destacar la relevancia que tiene desde el punto de vista turístico, ¿no? De hecho, desde el año 16 es una de esas fiestas de interés turístico de Galicia, por lo que eso supone, es un atractivo que nos permite poner en valor un ayuntamiento como el de Valdoviño y en concreto una zona de playas fantásticas que además de ser bonitas, de ser un lujo, ¿no?, para nuestra comarca, tienen la ventaja de tener unas condiciones fantásticas también para la práctica de los deportes de mar, ¿no?, y en este caso pues del surf, y es una manera de poner a Valdoviño y a la comarca de Ferrolterra en el mapa. Y como tú decías, 35 años, ¿no? Yo creo que es la mejor demostración de lo que supone el Pantin Classic, porque un evento que se mantiene y que nació de una idea de un grupo de personas que ponen en marcha un campeonato y que han conseguido mantenerlo y llevarlo a nivel internacional, y de hecho es uno de los campeonatos de surf más antiguos de todo el mundo, pues creo que tiene un gran mérito, y por eso desde las administraciones lo que tenemos es que favorecer la continuidad, ¿no?, de este tipo de eventos que dejan mucho, porque tienen también una incidencia económica en la comarca muy importante, además pues bueno, pues de esa repercusión turística que también es fundamental. Y este año, igual que ya en algunos anteriores, destacar también ese surf adaptado, ¿no? Hablábamos antes de la igualdad de oportunidades, y también desde el punto de vista de las personas con capacidades distintas, el poder darles la oportunidad de competir y de, bueno, pues de dar normalidad a una situación de personas con unas capacidades diferentes, pero que también tiene mucho mérito, ¿no?, el esfuerzo que hace toda esta gente, y por eso, bueno, pues también poner en valor este deporte desde el punto de vista de la inclusión. La Xunta sabe la importancia de este campeonato, porque de hecho sabe que es el mejor escaparate a nivel turístico que viene, en una de las opciones, y por eso estaba ahí Galicia Calidade, mostrando lo bueno que tenemos de la tierra. Sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que los que conocemos la playa de Pantin somos conscientes de que podemos sentirnos orgullosos de mostrar al mundo estas playas. Es verdad que este año no tuvimos suerte con las olas, que en general fueron de pequeño tamaño, pero es una joya de la naturaleza que tenemos que aprovechar, ¿no? Y en ese caso pues creo que Galicia Calidade no puede más que apoyar también este tipo de eventos. Martina Neiros, muchas gracias por venir esta noche a este espacio abierto y contarnos todos esos proyectos que va llevando a cabo la Xunta, y que seguiremos atentos de qué pasa con asuntos como pues el albergue de peregrinos, la residencia de mayores, cosas tan demandadas por los ciudadanos, o aquellos arreglos viales muy importantes para evitar problemas mayores. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.